¿Cómo están en esta mañana? ¿Bien? A mí me encanta estar en la casa de Dios, estar en la iglesia. Y lo que me gusta es que lo que vemos todos los domingos, un poquito la representación de quiénes somos en Cristo, ¿verdad? Así que me encanta tener los jóvenes que lean la Escritura, cada uno con su acento, yo con mi acento argentino, otro con un acento un poquito más caribeño, otros con el español como segunda lengua, pero eso es quién somos. Y está hermoso y está perfecto que así lo manifestemos. Así que a mí me encanta estar en la casa de Dios y encontrar esa diversidad. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Leandro Gómez, soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista en la que estamos congregándonos en esta mañana. Y hemos estado yendo en los últimos domingos a través de una serie de mensajes que le hemos titulado Retratos de Jesucristo o Retratos de Jesús. Y cuando hablamos de un retrato estamos pensando en una fotografía que sacamos, que tomamos, y que en esa fotografía podemos ver cómo es la persona a la que queremos describir. Y para ello estuvimos viendo cuáles son las fotografías que Juan, el evangelista Juan, toma de Jesús, habiendo estado con Jesús por más de 3 años. Y él le va tomando distintas fotografías. En esa época no había celular, así que no te podés sacar una selfie con Jesús, ¿no? Pero la forma de sacarse una selfie en esos días era escribir y describir lo que uno estaba viendo. Así que Juan lo que hace es describir lo que él ve con el propósito de cimentar la fe de estos primeros cristianos del primer siglo, pero también para demostrarle a aquellos que no seguían a Cristo que Jesús era el Hijo de Dios. Y en primer lugar estuvimos viendo que Jesús era el verbo de vida encarnado. Esto lo vimos en Juan en el capítulo 1. Luego en el segundo sermón estuvimos viendo a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguimos avanzando en ese primer capítulo de Juan. El tercer sermón, a ver quién estuvo. El primero, segundo, tercer sermón. ¿Quiénes estuvieron? Presente, levante la mano. Muy bien, muy bien. En el cuarto sermón, Jesús, la entrada a la nueva vida. Estuvimos viendo este encuentro con Jesús y Nicodemo y qué significa nacer de nuevo. Luego avanzamos un poquito más en el Evangelio y ya nos metimos en el capítulo 4 y vemos a Jesús, otra fotografía de Jesús, Jesús como el agua de vida eterna. Este encuentro que tiene Jesús ya no con un hombre educado, judío, doctor en la ley, sino con una mujer samaritana, una mujer trabajadora que no tenía educación, pero tanto este hombre educado como esta mujer que no tenía educación, ambos necesitaban del agua de vida eterna que transformara su corazón. Y seguimos adelante en el sexto sermón que vimos, y es que esto fue el domingo pasado. ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado? Levanten la mano. Muy bien, tenemos algunas bajas ahí. Fue larga la serie, ¿no? Y usted cree que fue larga, pero el año pasado fuimos atrás de todo el Salmo 119. Fueron 22 sermones que vimos del Salmo 119. Usted dice, ¿dónde me metí? Salgo corriendo, ¿eh? Pero esta serie fue cortita, no se pueden quejar. El sexto sermón vimos a Jesús como el Dios que genera oposición. ¿Por qué es que Jesucristo genera ese rechazo en las personas? Y lo estuvimos viendo en el capítulo 5 de Juan, en la primera parte, este encuentro que Jesús tiene con el paralítico que estaba en la pileta de Betesda ahí para ser sanado. Y estuvimos viendo por qué es que nosotros nos oponemos a Jesús. ¿Por qué es que resisto a Dios? ¿Nunca se puso a pensar eso? No le voy a predicar eso porque lo prediqué el domingo pasado, pero puede encontrar el sermón en nuestro canal de YouTube, al cual le invito a que si tiene dudas puede buscarlo. Solo tipee Armitage en español en YouTube y ahí va a encontrar todos los sermones, aquellos que se fueron perdiendo. Y hoy, el domingo de hoy es un domingo de gloria porque culminamos la serie. Culminamos esta primera serie sobre retratos de Jesús. Y lo que vamos a estar viendo en el día de hoy es Jesús, aquel que es igual a Dios. Aquel que es igual a Dios. Y para eso vamos a seguir avanzando en nuestra lectura del Evangelio según San Juan y ver otra fotografía que el evangelista toma de Jesús en el capítulo 5, partiendo desde el versículo 16. Así que quiero escuchar todas las Biblias, todas abriéndose en San Juan capítulo 5, en el verso 16. Si no trajo su Biblia, búsquela en su teléfono. Si no trajo su teléfono, lo cual dudo, búsquele al que tiene al lado, no hay ningún problema.
Lo único que si va a usar la Biblia en su teléfono, por favor, pónganlo en modo avión o que no suene para que no distraiga a la persona que tiene al lado. ¿Está bien? Mire, déjeme que le cuente algo. Hace varios años atrás, vivía en otro país, en Sudamérica, y era abogado, ¿verdad? Y ya habíamos construido nuestra casa con mi esposa. Mi esposa tiene su profesión, es psicóloga, teníamos nuestro trabajo. Pero en un tiempo determinado de nuestras vidas, el Señor nos llama al ministerio. ¿Y a dónde nos llama? Nos llama a más de 5.000 millas de distancia, más de 10.000 kilómetros de distancia, desde Argentina, donde estábamos, a los Estados Unidos, para dedicarnos al ministerio de tiempo completo. Así que tuvimos que dejar nuestro trabajo, nuestra familia, vender nuestro auto, decirle adiós a todo el mundo y venir a los Estados Unidos a estudiar, porque para enseñar la palabra de Dios tenemos que estudiarla, ¿verdad? Así que estuve 4 años en el seminario estudiando, siendo un estudiante. No teníamos ni un centavo. Pasamos un montón de cosas con mi esposa. En los primeros 2 años en la ciudad de Chicago sin un automóvil, así que nos íbamos caminando a la iglesia. Y cuando nevaba, con todo ahí, nosotros nos íbamos caminando. Y a veces me preguntaba, ¿vale la pena todo este sacrificio que estamos haciendo? Mi primer trabajo, después de estar en mi oficina y que me dijeran doctor en Argentina cuando llegué a los Estados Unidos, fue lavar platos en la universidad. Mire qué interesante. Mi mamá estaba feliz porque dijo, se hizo justicia, ¿no? Este niño nunca lavó un plato en la casa, ahora que lave lo de toda una universidad. Así que ella estaba feliz. Pero hermanos, para serles sincero, me lo pregunté muchas veces. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién va a dejar su trabajo, su posición, su familia, sus afectos para venir a hacer esto? Y yo me lo preguntaba, ¿vale la pena hacer esto? Pero ¿saben qué? Me di cuenta que aquel que me había llamado no era solamente una idea romántica de cambiar el mundo, no era una filosofía que estaba, como dicen los jóvenes, ¡ay, qué cool que es esto! Me encanta esta filosofía, esto del cristianismo me parece fantástico, es una buena idea. No era eso lo que me mantenía ahí. Lo que yo sabía era que Dios mismo me había llamado. Era esta idea de que un día mi vida va a transcurrir y cada vez me voy poniendo más viejito, más ojeroso, se me va cayendo, las orejas se me hacen más grandes, la panza más grande, cada vez corro más lento y un día mi vida se va a acabar en este mundo y un día voy a estar delante de Dios. Entonces lo que a mí me alentaba a seguir adelante era que lo que estaba haciendo no lo hacía ni por una filosofía, ni porque estaba fantástico ser cristiano, sino que era Dios mismo, el creador del universo, el que me hizo, el que me estaba llamando. Entonces todo lo que sufría valía la pena, porque era Dios el que me estaba llamando. Ahora, ¿saben qué? En nuestras vidas a veces nos hacemos la misma pregunta, ¿vale la pena luchar en contra de la corriente? ¿Vale la pena levantarse todos los domingos a las 8 de la mañana para venirse a la iglesia, tener el estudio bíblico cuando su vecino está durmiendo tranquilamente, verdad? Claro, estuvo de parranda toda la noche con toda la música y el domingo a la mañana duerme. Y usted se tiene que levantar a las 8 de la mañana y venir a la iglesia. Tiene que levantar al nene, el nene llora, hay problemas ahí. Lo tiene que cambiar en el último momento cuando se está subiendo a su carro para venir. Y usted dice, qué ganas de quedarme que tengo. A veces no se pregunta si vale la pena cuando usted ve que sus amigos mienten en los impuestos y tienen un hermoso retorno y usted, por decir la verdad, tiene que pagarle al IRS. ¿Vale la pena ser honesto? Cuando usted da sus ofrendas, da sus diezmos para que otros también puedan compartir en la iglesia y por hacerlo usted se está privando, hoy me quería comprar este vestido, pero la verdad es que voy a ofrendar esto para que alguien que no tiene pueda tener. ¿Vale la pena eso? ¿Vale la pena cuando tus amigos en la escuela ves que ellos tienen relaciones sexuales y que tú estás esperando el matrimonio para tener ese momento de intimidad? ¿Vale la pena esperar para casarte, para tener esa experiencia cuando todos tus amigos ya lo están haciendo? ¿Por qué es que vamos en contra de la corriente? ¿Y vale la pena hacerlo? Esta era un poco la pregunta que se estaba haciendo la audiencia original de Juan.
Y esto lo estuvimos viendo a través de los sermones que fuimos predicando. Pero estos cristianos del primer siglo, un evangelio que se escribió después del año 70 del primer siglo, se encuentran con una persona que quería confiar en Cristo y automáticamente cuando uno confiaba en Cristo se convertía en un enemigo del imperio romano. Y no solamente eso, sino que aquel judío que se convertía a Cristo era desechado por su familia. ¿Cómo estás traicionando la religión que tus padres y tus abuelos tuvieron? Y los sacaban afuera, muchos eran apedreados. Había gente que estaba perdiendo la vida por ser cristiano. Y esta audiencia original, estos cristianos del primer siglo se están preguntando, ¿vale la pena tanto sufrimiento por causa de Cristo? Y quizás es la pregunta que tú te estás haciendo esta mañana, ¿vale la pena? Así que Juan les escribe y toma esta fotografía en el capítulo 5 para contestar esta pregunta y que quiero que sea la pregunta que nos contestemos esta mañana. ¿Por qué podemos confiar que Jesús es igual a Dios? ¿Cuáles son las razones por las cuales podemos estar seguros de que Jesucristo es Dios? Porque seamos sinceros, ¿verdad? Si Jesús es un profeta, si Jesús solamente es un maestro, yo desde ya le digo, no vale la pena hacer todos los sufrimientos y los sacrificios que usted está haciendo. No vale la pena. ¿Por qué? Porque si Jesús fuera un hombre más, es un hombre más. Es una filosofía más. Usted la puede cambiar por otra que no sea tan difícil, ¿verdad? Ahora, si Jesús es Dios, entonces sí vale la pena sufrir a causa de Él. ¿Por qué? Porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. ¿Se entiende, hermanos? Y quizás nos visitas por primera vez y estás pensando, bueno, yo estaría dispuesto a pagar el precio, a pagar el costo por alguna idea romántica, pero ¿saben qué? Cuando las cosas se ponen difíciles, el romanticismo se va por la ventana. Por eso estos cristianos tienen que saber si realmente ese Jesús que se está proclamando es Dios o no es Dios. Porque si no es Dios, renuncian y se vuelven a su vida anterior, a su vieja vida, que no les costaba tanto. Y lo mismo quiero que veamos en esta mañana. Si realmente Jesús no es Dios, entonces, miren, disolvamos la congregación y cada uno dedique a hacer otra cosa. Pero si Jesús es Dios, entonces tenemos toda la confianza de saber que los sacrificios que hacemos por el Señor valen la pena. Por eso Juan lo que quiere hacer es alentar a su comunidad diciéndole que Jesús es Dios mismo encarnado y les va a dar las razones por las cuales esa comunidad puede confiar, estar segura, sin lugar a dudas, que Jesús es igual a Dios. Otra vez sería, ¿cuáles son las razones por las cuales tú puedes estar seguro que Jesús es Dios mismo? En primer lugar, podemos confiar de que Jesús es Dios porque Él tiene toda la autoridad para representar a Dios en la tierra. Vamos al versículo 16 para encontrar esta respuesta. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 5, verso 16. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Recuerdan que unos segundos atrás Jesús había levantado a este hombre paralítico y le había dicho, toma tu lecho y anda. Y los líderes religiosos se enojaron porque decían, está violando nuestras enseñanzas, nuestra interpretación acerca de las reglas del sábado, que en el sábado no se podía hacer nada, ¿verdad? Y Jesús le está diciendo, ¿cómo ustedes se van a preocupar más porque su interpretación de las reglas del sábado se están violando? De que este hombre que hacía 38 años, que estaba paralítico, ahora está caminando. Y se armó una controversia y los líderes religiosos empiezan a acosar a Jesús por esto. Versículo 17. Inmediatamente se arma un juicio. Vienen a confrontar a Jesús y Jesús les contesta, mi Padre siempre trabaja y yo también. Verso 18. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de, ¿qué dice? De matarlo. No solamente estaban enojados ahora y ahora lo querían matar a Jesús.
¿Por qué? Pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Versículo 19. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Versículo 20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a este hombre. Entonces, ustedes quedarán realmente asombrados. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Escuchen esto: el que no honra al Hijo, por cierto, tampoco honra al Padre que lo envió. ¿Por qué podemos confiar de que Jesús es igual a Dios? En primer lugar, de acuerdo al texto que vimos, porque Jesús tiene toda la autoridad para representar a Dios. Y déjenme que les explique un poco lo que está pasando. Jesús acaba de hacer un milagro, este paralítico estaba caminando, los líderes religiosos se enojan por eso, porque según ellos había violado el sábado, el día de reposo. E inmediatamente no solamente ya están en contra de Jesús, sino también que quieren matarlo. ¿Por qué lo quieren matar a Jesús? Porque dice la palabra en el versículo 17, porque Él se estaba haciendo igual a Dios. Y de hecho en la época, en cuanto a las cuestiones de cómo guardar el sábado, que era un mandamiento que Dios había dado en su ley a Moisés, había distintas posturas. Había distintos rabinos, por lo menos 4 en la época, que daban distintas interpretaciones de qué se podía hacer y la gente convivía. De hecho, en esa época había fariseos que creían en la resurrección, había saduceos que no creían en la resurrección y no se estaban matando el uno al otro. De hecho, había cuestiones, por ejemplo, del divorcio, algunos que eran un poquito más abiertos, otros que eran más conservadores, la escuela de los Gilel, la escuela de los Shammai, y no se estaban matando el uno al otro. Pero la pregunta es, ¿por qué lo quieren matar a Jesús? Porque Jesús tenía un punto de diferencia en cuanto a cómo aplicar la ley. Bueno, no solamente por eso, sino que lo querían matar porque Jesús se estaba haciendo igual a Dios. Hay un problema grave ahí. Hay un problema grande. Porque Jesús está diciendo, yo no soy un maestro común, no soy otro rabí. Yo soy el enviado de Dios. Yo soy Dios mismo. Ahora vamos a ver por qué es que Jesús puede decir que es Dios mismo. Y lo vamos a ver en el versículo 19. ¿Por qué es que Jesús puede representar a Dios en la tierra y decir que es Dios mismo? El versículo 19 nos dice que Jesús tiene toda la autoridad para representar a Dios. ¿Por qué? Porque depende de Dios. Dice Jesús, el Hijo no hace nada que el Padre no haga. Y está tomando esta idea de que en la época cuando había un oficio, el Padre hacía el trabajo, el Hijo aprendía y viéndolo al Padre, el Hijo tomaba ¿qué? El oficio, ¿verdad? Esa era la época, ese era el modo en el que se hacían las cosas. Entonces el Hijo siempre estaba en contacto con el Padre, en el oficio, iba aprendiendo las cosas. Lo mismo Jesús está diciendo y aún más con respecto a su relación con Dios. Todo lo que Dios hace, yo lo hago porque yo estoy con Él. Estamos conectados, estamos en una dependencia absoluta. Por eso es que tengo la autoridad de decir que puedo representar a Dios. Ahora, Jesús no está diciendo que es solamente un profeta, un enviado de Dios. Jesús está diciendo, estamos tan intrínsecamente conectados que todo lo que el Padre hace, yo hago. Si Él se mueve, yo me muevo. Si Él manda, yo obedezco. Si Él da poder, yo lo recibo. Somos uno, no nos podemos separar. Esa dependencia lo convierte a Cristo en una persona mucho mayor a un profeta. ¿Por qué? Porque tiene toda la autoridad de representar a Dios en la tierra.
En el versículo 20 también vemos que Jesús tiene autoridad de representar a Dios porque tiene un amor recíproco con el Padre, o sea, un amor de ida y de vuelta. El versículo 20 dice, el Padre me ama a mí y yo le amo al Padre. No solamente que están dependiendo, que Jesús depende del Padre en forma absoluta, sino que esa dependencia está generada en un amor perfecto. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. En el versículo 21 vemos que Jesús tiene autoridad para representar a Dios porque Él tiene el poder para darle vida a los muertos. ¿Lo están viendo en el versículo 21? ¿Quién puede dar la vida si no solamente Dios? ¿Usted puede generar la vida? ¿Yo puedo? No. ¿Yo puedo decir cuándo un niño nace o cuándo un niño es concebido? No. De hecho, uno puede tratar un montón de veces, pero si Dios no otorga ese regalo de la vida, no hay bebé, ¿verdad? La vida es algo que Dios solamente da, pero cuando Jesús está diciendo que Él tiene autoridad para darle vida a los muertos, lo que está haciendo también es convertirse en ese personaje que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, ese Mesías prometido que con el hablar, con su voz, iba a tener el poder de levantar a los muertos a la vida. Está hablando de un tiempo futuro en Israel donde el Mesías iba literalmente a levantar gente de la tumba. En este caso Jesús está diciendo, yo tengo el poder para levantar a la gente de su muerte espiritual y traerlos a la vida espiritual. Pero más adelante en el capítulo 11 de Juan vamos a ver que Jesús también lo hace con Lázaro. Una persona que había muerto la vuelve a traer a la vida. Ahora el punto está que en la concepción del Antiguo Testamento y para estos judíos del primer siglo, solamente Dios podía levantar a la gente de los muertos. Ningún profeta podía. El único caso fue Elías que encontramos en el Antiguo Testamento, pero es solamente un enviado de Dios. De acuerdo a Reyes, 2 de Reyes capítulo 5, verso 7 o Ezequiel 37, vemos que la facultad de hablar y darle vida a un muerto solamente era un acto que Dios podía hacer. Por lo tanto, si Jesús está diciendo que Él le habla y los muertos se levantan, ¿cuál es la conclusión? Jesús es Dios. Jesús es Dios. A nadie más Dios le iba a dar esta facultad. En el versículo 22 también vemos que Jesús tiene autoridad para representar a Dios porque Él tiene el poder para juzgar. Déjeme decirle algo. También en la concepción judía y en el Antiguo Testamento, el único que puede juzgar, ¿quién es? Dios. Él es la única persona que puede impartir juicio y darle a cada uno lo que se merece. ¿Puedo hacerlo yo? No, gracias a Dios. ¿Puede hacerlo usted? No. El único que puede hacerlo es Dios mismo. Pero lo que estamos viendo en el versículo 22 es que Jesús dice, el Padre me ha dado toda la autoridad para juzgar. Es decir, Jesús está diciendo, yo soy Dios. Porque si el único que puede juzgar es Dios, y yo tengo esa facultad, por lo tanto, entonces es Dios. Soy Dios. Y los religiosos de esa época lo estaban entendiendo así, por eso lo querían matar, porque para ellos era una blasfemia, era un insulto. ¿Por qué es importante esto en nuestras vidas? ¿Por qué es importante entender que Jesús es Dios? Y es Dios porque Él tiene la facultad de representar a Dios en la tierra. ¿Saben por qué les digo esto? Porque vivimos en un mundo pluralista y relativista, ¿verdad? El relativismo ha, yo creo que, impregnado nuestra mente, nuestras casas de estudio, el lugar donde hemos estudiado. Y eso a nivel, yo creo que de Occidente, todo el tiempo. ¿Y qué es el relativismo? Es creer que, bueno, hay distintas verdades, no hay una sola verdad, no hay absolutos. Hay una opinión, esa es tu verdad, esa es tu opinión, y así convivimos, ¿verdad? Y yo diría, pero aunque uno sea un relativista total y diga, no, esto es tu opinión, aún el relativista necesita tener algún absoluto, necesita tener alguna verdad que lo tenga ahí
porque si no, sería una locura. ¿Y cuál es la verdad absoluta de una persona relativista? Bueno, la verdad absoluta de una persona relativista es que todo es relativo. ¿Verdad que sí? Si yo digo que todo es relativo, estoy dando una regla absoluta. O sea que incluso si usted dice, yo soy un relativista y para mí está todo bien, yo respeto esto, respeto el otro, tú tienes un absoluto en tu vida, que es que todo es relativo, pero tienes eso absoluto. O sea que en alguna manera eres un absolutista y le estás imponiendo al resto tu verdad absoluta. ¿Que cuál es? Que todo es relativo. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, en el tiempo de Jesús y en nuestro tiempo hay un poquito de, yo digo, conexión. ¿Por qué? Porque si los fariseos le hubieran escuchado a Jesús solamente dar una posición diferente sobre el sábado, bueno, esta es mi postura. Esto es lo que yo pienso. Los principales y los religiosos no lo hubieran querido matar a Jesús. A Jesús lo quieren matar porque Jesús está diciendo, yo soy Dios, yo soy el absoluto, no solo de tu vida, sino de la creación y del universo. ¡Ay, ay, ay! ¿A quién le gusta escuchar eso? ¡A nadie! No le gustaba escuchar a eso a la gente en el primer siglo. Y cuando yo digo que Jesús es la verdad, el camino y la vida, a nadie le gusta escucharlo. ¿Por qué? Porque inmediatamente lo que me responden es, esa es tu verdad. Y ese es el problema. El problema es que pienses que el cristianismo es una filosofía más. El problema es que pienses que seguir a Jesús es, bueno, una forma de pensar. No es una forma de pensar. Seguir a Jesús significa seguir al único Dios verdadero. Y es porque yo sigo al único Dios vivo y verdadero que estoy dispuesto a hacer los sacrificios que Dios me pide que haga. Si no, mi querido, renuncio hoy. Si no fuera así, me bajo de este púlpito, me tomo un avión y me voy a Argentina. ¿Me entiende lo que le digo? No tiene sentido hacer lo que hacemos si no creemos que Dios es Jesucristo y que es el único absoluto en nuestras vidas. Y yo sé que esto quizás te ofende y tú dices, wow. Yo estoy de acuerdo en venir. Mira, es bienvenido. Seas ateo, seas mormón, seas musulmán, lo que tú quieras. Siempre vas a ser bienvenido aquí. Pero conversemos, hablemos. ¿Tienes dudas? Aquí estoy. Yo también tengo muchas dudas. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. El problema es que en nuestras vidas hemos instaurado un rey absoluto y es que todo es relativo. Entonces, yo vivo mi vida cristiana como a mí se me place. Voy a la iglesia cuando quiero. Dice la palabra de Dios que me tengo que congregar. Ah, bueno, pero eso es una interpretación. Pero está ahí. Pero no, si en realidad no. Eso es es la interpretación del pastor. No es la interpretación del pastor. Está aquí. Bueno, en realidad la vida cristiana, si engaño a mi mujer, bueno, pero puedo seguir siendo cristiano y puedo ser... No puedes. ¿Por qué? Porque cuando más conoces al Dios de la palabra, te vas dando cuenta que Él te va mostrando un camino. Y es el camino, no hay otro. No puedes conectarte con Dios si no es por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios mismo. ¿Y saben qué? Vamos por la vida probando cosas. Y probamos esta filosofía y probamos esta otra. No le quiero poner nombre porque no quiero ofenderlo, pero probamos esto, probamos lo otro. Y no nos conectamos con Dios, ¿eh? Y sí tenemos una experiencia preciosa, nos sentimos como espirituales en el momento, pero por dentro seguimos siendo los mismos. Sí, voy a este lugar, salgo, uy, qué experiencia espiritual que tuve, pero bueno, en mi casa y sigo siendo el mismo egoísta de siempre. El mismo tacaño de siempre, la misma persona que está pensando constantemente en sí misma y nunca puede ver por el otro. ¿Así crees que vas a tener un matrimonio exitoso? No. ¿Así crees que puedes relacionarte con tus hijos de una manera exitosa? Por supuesto que no. Lo que tú necesitas es una transformación del corazón. Pero para que eso pase, tienes que tomar ese absoluto de que todo es relativo, sacarlo y creer por la fe de que Dios es el único absoluto y que Jesucristo es Dios. No hay otro. Si hubiera otro camino, ¿quién más que yo para decírtelo? Mira, yo antes de pasar por el seminario, estudié 4 años teología, pasé por 6 años en una universidad secular, estudiando filosofía y leyes. ¿Quieres que hablemos de filosofía? No hablamos ahora porque se duerme toda la congregación. Pero hablemos, yo también exploré el marxismo, el iluminismo, el nihilismo. Hablemos, conversemos.
Ninguna de esos movimientos, ninguna otra religión te puede conectar con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús nos está diciendo, yo soy el único representante, el único camino. Avancemos. Mire, dice, hay un cantante en el mundo latinoamericano, se llama Jorge Drexler, uruguayo, y en una de sus canciones dice, yo soy un moro judío que vive entre los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni quiénes son mis hermanos. Y así vivimos en la vida, vivimos llenos de dudas. Entonces hoy no sé, como todo es relativo, y no sé si está Dios, no sé qué Dios es el mío, quiénes son mis hermanos. Hoy te amo, pero mañana no sé si te amo. Así que no vamos a hacer ningún compromiso, no nos vamos a casar porque no sé. Entonces vamos a probar y vivimos juntos y vivimos siempre en la duda. Siempre en la duda. ¿Usted cree que usted puede vivir con su hijo pequeño en la duda? Y eso le transmitimos a nuestros hijos, en la duda. Bueno, si te haces esto, te amo. Si no, no te amo. Y ahí están nuestros hijos intentando complacernos. Nunca es suficiente. Siempre falta algo, siempre algo más. ¿Por qué? Porque la duda se ha adueñado de nosotros. Nuestras relaciones nunca funcionan. ¿Por qué? Y porque hoy te quiero y mañana, yo no sé mañana, dice otro autor. Hoy estoy cantante, me saben todas las letras de los cantantes. Vamos a avanzar porque si no voy a estar a decir otra cosa. Versículo 24. Dice Jesús, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán la voz, mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y les ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto, ciertamente, ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar la vida eterna y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Dijimos en primer lugar que nosotros podemos confiar de que Jesús es Dios, porque Él tiene toda la autoridad para representar a Dios en la tierra. Pero de acuerdo a esta segunda parte del texto, podemos confiar de que Jesús es Dios porque Él es el único que puede darnos vida eterna. El único. Es el único que nos puede dar la vida eterna. ¿Y por qué es que Jesús es el único que puede dar la vida eterna? Bueno, justamente porque dice Juan en el capítulo 1, en Él estaba la vida. Él es la fuente de vida. Él es quien da la vida. Él es a través de quien la vida se crea. Dice la palabra de Dios que a través del Hijo, a través de Jesucristo, todo lo que vemos fue creado. Colosenses, en su capítulo 2. Y primero también. Jesús es la fuente de vida. Por eso los que están en Jesús pueden tener la vida. Porque Él es la fuente. Él es la fuente. Tantas cosas más que podríamos decir, pero vamos a avanzar. Dice también la palabra de Dios, de acuerdo a este texto, que Él es la fuente de la vida, pero dice que Él tiene el poder no solamente para dar la vida, sino también para juzgar, porque dice, porque Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Qué es esta frase, este título, el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un título que lo encontramos en Daniel en el capítulo 7, en el cual vemos que hay un personaje, que es este Mesías prometido, al cual Dios mismo, que en ese pasaje aparece como el anciano de días, le entrega el dominio, el poder y la gloria. ¿Pero cómo? No es que, por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 42 o en el capítulo 48, encontramos una declaración de Dios que Dios dice, yo soy Dios Jehová y no comparto mi gloria con nadie. ¿Cómo es entonces que este Dios está compartiendo la gloria, de acuerdo a Daniel capítulo 7, con este personaje que se llama el Hijo del Hombre?
Bueno, justamente porque este personaje, el Hijo del Hombre, es Dios mismo. Si no fuera Dios, entonces Dios estaría contradiciendo a sí mismo. Lo que Jesús les está diciendo a los judíos de la época es: yo soy el Dios encarnado que los profetas estaban diciendo que iba a venir. Y lo tenían en la Biblia, en su Biblia. Lo tenían ahí. Y más adelante vamos a ver que Jesús dice: si ustedes leyeran las Escrituras, me creerían. Porque las Escrituras hablan de mí. No solamente las obras y los milagros que hago prueban que soy Dios, sino que también las Escrituras hablan de mí. Ahora fíjense esto: Jesús tiene el poder para dar la vida eterna y Jesús tiene el poder también para juzgar. ¿Cómo? Pero no es que en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 17, dice que Jesús dijo: yo no he venido al mundo a juzgar a nadie. ¿Cómo es que ahora dice: yo tengo la autoridad para juzgar? ¿Se la dejo ahí o viene el estudio bíblico? No, pastor, no lo haga. Bueno, hoy voy a tener clemencia. Jesús lo que está diciendo en San Juan 3:17 es que Él no vino a juzgar a nadie sin un juicio previo. No vino a sentenciar a nadie sin haber tenido un debido proceso, ¿verdad? Donde se pueda uno defender. Eso es lo que está diciendo. No vino a nadie a juzgar en mi ira. ¿Qué es juzgar en la ira? Es cuando usted entra a la casa, ve que está un vaso roto en el piso e inmediatamente usted ¿qué piensa? Es mi hijo que lo tiró. Y se llena de furia porque usted trabaja todo el día para comprar las cosas y este niño no valora nada, ¿verdad? Entonces usted ve tirado el vaso ahí y ¿qué hace inmediatamente? Fue mi hijo. Y uno va ahí a juzgarlo en la ira. Jesús dice: yo no he venido al mundo a hacer eso. Juan 3:17. Pero lo que está diciendo Jesús aquí en Juan capítulo 5 es: Dios me ha dado la autoridad para que después de un debido proceso yo pueda dictar sentencia, que es muy distinto. Es muy diferente. ¿Y por qué esto es importante? Porque Jesús está diciendo que el ahora ha llegado. Es ahora cuando yo voy a poder llamar a los muertos a la vida espiritualmente. Pero también estaba haciendo referencia a ese futuro escatológico donde va a ocurrir la resurrección de los justos. Y cuando Jesús habla de que en la resurrección, dice: algunos resucitarán para condenación y los que hicieron bien resucitarán para justicia, no es que está hablando de que, si soy bueno, entonces voy a resucitar con los justos. Lo que Jesús está diciendo: aquel que puso su fe en mí va a producir frutos de justicia y por eso va a ser justo. Entonces cuando yo lo llame, se va a levantar. Eso lo pueden ver en Juan el capítulo 6, más clarificado. No tenemos tiempo hoy de abordarlo. Lo que sí quiero que les quede claro es esto: que nosotros podemos confiar de que Jesús es Dios, porque Él tiene el poder o de dar la vida o de juzgarte para condenarte. ¿Cómo? Sí, Él tiene el poder para hacerlo de esa forma. Lo estamos viendo en su palabra. Déjeme que le ponga un ejemplo. A ver cómo lo entendemos todos. Supongamos que usted está en su carro. Tiene que llegar a su casa porque su esposa dice: me dijiste que venía a las 5, son las 5:30, ¿dónde estás? Usted pone el acelerador a todo lo que va y ahí va por la 90 y la 90 dice puede ir hasta 55 millas por hora y usted va a 105. ¿Y qué pasa? Ve una sirena ahí atrás. Pull over. Póngase al lado. Viene el policía y le da un ticket. Speeding. Estaba corriendo. Violó el límite de velocidad. Y usted viene a la iglesia y me ve a mí: y, pastor, me dieron un ticket. Y supongamos que yo le digo: ¿sabe qué? Por la autoridad que yo tengo, ese ticket queda destituido. Usted no tiene que pagar nada. ¿Usted qué me va a decir? ¿Usted me va a hacer caso? Yo espero que no, que nunca lo haga. ¿Por qué? Porque aunque yo venga y le diga: no pague ese ticket, ¿significa que yo voy a parar a la ciudad de que le cobre ese ticket? No, yo no tengo esa autoridad. Y ahora si usted viene y me dice: pastor, me dieron un ticket, yo digo: desde hoy en adelante te mando a la cárcel o paga una multa. ¿Yo tengo el poder para hacerte pagar la multa o condenarte? No. Si algún día hago eso, hablen con el hermano, con el doctor Fernando, que es abogado. No tengo ese poder. ¿Por qué? Porque no tengo la autoridad para hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si usted lo llaman a la corte, como lo van a llamar, y usted se presenta ahí, lo ve al juez que está ahí en su estrado? Si el juez dice: estos cargos quedan destituidos, usted no tiene nada que pagar,
¿usted qué va a hacer? ¿Va a pagar? No. ¿Por qué? Porque el juez sí tiene la autoridad para hacerlo. Yo no. Yo no represento a la ciudad, pero el juez sí representa al Estado. Él tiene el imperio de la República. ¿Para qué? Para aplicar la jurisdicción. Y para decir este ticket está dismissed, como dicen en inglés, está desechado, váyase libre y le devuelven la licencia. Y usted sale feliz, me salvé. Pero el juez también puede decir que pague. Y usted no se salva ahí. Usted es condenado y tiene que pagar. ¿Por qué es que Jesús es Dios? Porque Él nos está diciendo en su palabra que tiene tanto el poder para salvarnos de la condenación, pero también tiene el poder para condenarnos. Entonces, si hay alguien al que usted tiene que temer, témale a Dios. Si hay alguien con el que usted se tiene que conectar, es con Dios. ¿Y cómo se conecta con Dios? Por medio de Jesucristo. ¿Por qué otra vez? Porque Jesucristo es Dios. Él tiene el poder para darle vida, vida en abundancia, perdonar sus pecados, limpiar sus deudas, decir usted ya no es culpable delante de Dios, usted está libre y usted camina con esa libertad. ¿Sabe lo precioso que es saber que usted no le debe nada a Dios? Por más que venga una filosofía o una religión y le diga, ¿sabe qué? Usted no tiene nada que pagar a Dios. Usted no le debe nada a Dios. ¿Significa que usted no va a ser condenado? No, porque esas religiones, esas filosofías no están representando a Dios. Y no tienen el poder para decirle, usted no va a ser condenado, quédese tranquilo. ¿Sabe qué? Si usted quiere seguir pecando y teniendo adulterio, eso no es pecado. Tenga todo el adulterio que usted quiera. Total, eso no, Dios no lo va a condenar. ¿Quién está diciendo eso? ¿Dios le está dando esa carta libre? No, si no es Dios, entonces piense. Y a veces escuchamos tantas cosas. La vida viene, si te compras este auto, entonces vas a tener la vida. Vas a manejar y tu vecino va a estar envidioso del auto nuevo que tienes. Y tú te vas a sentir respetado. Si sales con este chico, con esta joven en la escuela, entonces vas a ser popular y todos te van a querer y vas a tener la vida. Todo el mundo nos quiere vender la vida eterna, pero el único que la puede dar es Cristo Jesús. Así que no le haga caso. Todo el mundo nos está juzgando constantemente. Que por qué vas a la iglesia, que no te vemos nunca los domingos, hasta en la iglesia, que si entró en la iglesia vestido así, que por qué estás vestido así, que por qué no haces esto, que por qué no haces esto otro. Quizás sus familiares le dicen, pero ¿por qué ya no le oras más a la Virgen María? Que ya ni siquiera en los domingos estás todo el día en la iglesia y nos juzgan. Pero ¿saben qué? No sea problema, ninguna de esas personas tiene el poder para condenarnos. Porque el único que puede condenar es Jesucristo. Y la Biblia dice que aquellos que pusieron su fe en Cristo Jesús, aquellos que fueron regenerados por el Espíritu Santo tienen la vida. Y dice, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nadie te puede condenar. Si estás en Cristo Jesús, nadie te puede condenar, nadie te puede juzgar, porque todos tus pecados fueron perdonados por el único que tiene la autoridad para hacerlo. ¿Cuánto más me gustaría hablar? Pero tenemos que terminar. Te invito a que inclines tu rostro y pienses esta mañana, ¿quién es Jesús para ti? Si para ti Jesús es solamente un maestro, si para ti Jesús solamente es, no sé, la encarnación de una filosofía, de algo que está bueno, te invito a que no me creas lo que yo te estoy diciendo, que creas las palabras de Jesús que te he leído esta mañana. Y entiendas que Jesús es Dios. Y por ser Dios, Jesús tiene el poder de darte la vida, esa vida eterna que tanto buscaste. Esa vida eterna en abundancia que estás buscando quizás con tu carrera, con tus estudios, con el ser alguien en la vida, leyendo esa revista, intentando hacer esto, lo otro, y no puedes conseguir. Esa vida en abundancia no la vas a conseguir disolviendo tu matrimonio y buscando una nueva pareja. Vas a seguir tan muerto como estás hoy. Y esa pareja que vas a buscar, la nueva, tampoco va a funcionar. Ven a la fuente de vida. Ven a Cristo. Pero también recuerda que un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios.
Y vas a tener que responder por tus obras, por tus hechos, por lo que hiciste. Dios es un Dios justo. ¿Por qué vas a caer en el juicio de Jesús cuando Él te está ofreciendo la vida? Si quieres ser un cristiano, esto es lo que significa ser un cristiano. Es el primer paso, aceptar de que Jesús es Dios. Si tú no puedes aceptar esto, yo te diría mejor dedícate a otra cosa. Pero quizás estás batallando en tu vida. Te ruego que te rindas al Señor. No pelees más. ¿Por qué no pruebas? Probaste tantas cosas. ¿Por qué no pruebas esto? Y te aseguro que aquel que bebe del agua de vida eterna, que es Cristo Jesús, no tiene sed jamás. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana.